Bueno, el debido proceso es una serie de normas que deben cumplirse en todo juicio, muy especialmente en los penales, pero en realidad en todos, para que exista la justicia. Yo he sostenido repetidamente, y cada 23 de junio publico algo al respecto usando el término, somos los guardianes de la justicia y somos los guardianes del progreso, somos los guardianes de la civilización, porque el mundo comenzó a desarrollarse cuando empezó a existir el derecho, cuando siempre se aplicaba una misma norma para todos, aunque la norma fuese bárbara, pero el hecho de que hubiese una misma norma para todos los casos ya era un gran avance. Hay países donde es inconcebible la violación del debido proceso. En Estados Unidos, por ejemplo, es un país donde se sigue estrictamente las normas procesales, aunque no le convenga a la justicia de un caso, pero dicen que conviene a la justicia de la sociedad, que siempre se siga la norma, que no se vayan a saltar una norma porque en un caso se cometió un error. Atraparon un delincuente, pero hubo un error en el proceso y dicen, bueno, lamentablemente tenemos que liberarlo porque no podemos seguir. Qué horrible, sí, pero eso garantiza que siempre se va a aplicar el derecho y los caracteriza a los Estados Unidos, y hemos visto muchas películas en ese sentido. En Venezuela debería ser así, nunca lo fue exactamente, y ahorita menos que menos, pues solo Dios sabe lo que se puede aplicar. Pues se aplica cualquier ley, pero entonces el debido proceso es una serie de garantías que no te van a juzgar sin que tú puedas defenderte. Lo primero es lo mismo que uno ve en las películas. En Estados Unidos se llama la ley Miranda, es decir, tiene derecho a guardar silencio. En Venezuela se le dice el precepto constitucional. No obstante, ha habido policías que cuando los guarimberos querían decir que ellos no iban a hablar porque tenían derecho, les mostraban una tabla que tenía escrito precepto constitucional. Todavía existe ese, el derecho a guardar silencio, a no declarar, a no ser obligado a confesar, a no declarar incluso en contra de parientes cercanos. Por ejemplo, si estuviesen juzgando a mi hermano, mi padre, mi hijo, mi esposa, yo puedo decir, yo no voy a declarar. Y si no me da la gana, la ley dice que no lo pueden hacer. También el procesado para declarar tiene que tener un abogado defensor a su lado, que sea un defensor público o el que él haya elegido. Yo he visto casos donde se le ha tomado una declaración a un detenido, incluso la declaración no tenía nada en contra de él, pero decíamos, esa declaración es inadmisible, y los jueces decían, tienes razón, es inadmisible. No estaba su abogado, no estaba asistido, y por lo tanto es nula. Entonces, lo primero, tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a avisarle a su familia que lo están deteniendo, cosa que últimamente muy poco se aplica, porque no es raro que los detenidos los estén paseando horas, días, semanas y hasta meses, hasta que la familia se entere. En los casos políticos ha habido detenidos que han estado meses perdidos, y casos como esos ha habido muchos que han estado meses desaparecidos sin que la familia sepa dónde estén. Entonces tienen derecho a avisar a la familia, tienen derecho a tener un abogado de confianza. Algo que se tiende a violar mucho en los casos políticos, porque se le impide a los abogados privados que lleguen al tribunal para que tengan que nombrar un defensor público que es controlado por el Estado. Pero por principio debe tener acceso a la defensa jurídica, debe poder ver su expediente, tener acceso para poder defenderse. A mí, por ejemplo, me negaron la lectura del expediente como por unos 8 meses, y eso es todavía algo que está pendiente en el expediente, que lo anula desde la página 1 del expediente. Es decir, a mí no me dejaron verlo para defenderme, de ahí en adelante todo es nulo, y constaba que yo había solicitado el expediente. Otra cosa, hay que informarle los cargos. No puede ser que sea, usted está detenido y ya, no hay que decir, usted está detenido por esto, esto y esto. Y estos son principios generales del derecho, que uno los ve en las películas y dice, tú estás hablando de las películas. No, es que esto es normal en todos los países donde el derecho funcione, y incluso en los países donde el derecho no funcione, la ley existe, que no la apliquen es otra cosa. Porque yo estoy seguro que hasta en China, donde el derecho no existe y es la voluntad del Partido Comunista, debe estar escrito algo parecido a esto, porque no pueden parecer tan salvajes de no hacer. Otro de los derechos es ser oído en el proceso. No se puede impedir que el procesado exponga en cualquier estado y fase del proceso. Si él no expone es porque no desea hacerlo, pero si él dice quiero hablar, no pueden impedirse. Y de hecho yo a veces, para tratar de hacer algo, yo decía al tribunal, deseo declarar, porque era la única forma de que dijeran, bueno, no hay más remedio, hay que dejarlo.
y bueno, nunca se hizo, pero los ponían en una encrucijada. Ser considerado inocente hasta que se pruebe lo contrario. Decía un amigo mío que en Venezuela tú eres culpable hasta que pruebes tu inocencia, incluso hasta después de probar tu inocencia, y eso se da en casos políticos y en casos comunes, pero en principio uno debe ser inocente, debe ser considerado inocente, y no mucho se aplica, en muchos países dicen, sí, es legalmente inocente, pero por las dudas estás preso. Yo comprendo el problema, que si es un delito grave y le das libertad, la persona se va a fugar, pero es algo fundamental, que aunque sea formalmente en el expediente, no hay una presunción de culpabilidad, sino que cualquier duda vaya a favor del procesado. El famoso indubio pro reo, en la duda en favor del procesado. Ser juzgado por los jueces naturales, cosa que no sucede en Venezuela porque los presos políticos últimamente van todos a tribunales militares por casos que deberían ser casos civiles. Eso los anula total y completamente desde un principio los procesos. Y no ser juzgado por delitos que no hayan sido creados en la ley antes del hecho. Hay quienes dicen, mira, eso que pasó es horrible, sí es horrible, y hay que hacer una ley para que no vuelva a pasar, pero eso no era delito. Fíjate, por ejemplo, que una defensa que se hizo en los juicios de Nuremberg, el principal, que fue contra los jerarcas, no los juicios auxiliares contra el resto de los nazis, el presidente del colegio de abogados alemán que defendió a los jerarcas nazis, el doctor Otto Stammer, presentó esta defensa. Dijo, los están juzgando por hechos que no estaban considerados como delitos en ninguna parte previo a la guerra. Y fue muy complejo resolver esa exposición, y al final se dijo, es que si dijésemos que no hubo delito, es como si dijésemos que no hubo muertos. Hubo que hacer una gran explicación para realmente saltarse este detalle, porque efectivamente eran hechos atroces, y por eso se llevó de esa manera el juicio. Inclusive algunos de los cargos eran por crímenes contra la paz, por agresión, por iniciar la guerra, y es difícil porque no en ninguna parte estaba descrito que iniciar una guerra era un crimen. Fue un trabajo titánico de los fiscales y los jueces para poder desechar ese argumento, pero el argumento es real, y en principio todo delito por el cual lo vayan a juzgar a uno tiene que ser un delito que se creó antes. Por ejemplo, el delito más estrafalario que se nos ocurra, y tú dices, no, eso es horrible, no es posible hacer semejante cosa. Bueno, pero tiene que estar escrito en una ley para que lo llevemos a juicio, porque si no, estamos sentando un precedente que podríamos juzgar a alguien por algo que no es delito. Y a lo mejor una conducta es horrible y todos estaríamos de acuerdo que al delincuente no solo hay que juzgarlo, sino que hay que colgarlo con 5 metros de soga en la mitad de la plaza. Pero eso abre la puerta a que cualquier otra circunstancia que pueda ser objetable por la sociedad, por parte de la sociedad o por parte del estatus político, sea convertido en delito después del hecho. Por eso es que esto es sacrosanto, que los delitos tienen que existir previamente. Hay un latinazo que dice, nullum crimen, nulla pena sin el eje. No existe crimen ni pena sin una ley anterior que lo haya descrito. Esto es fundamental, incluso aunque tengamos que cerrar los ojos ante algún horror, porque es la defensa del Estado de Derecho y de la civilización. Otro detalle del debido proceso es que no se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo hecho, con la excepción hecha si el juicio anterior se anula. Pero no puede ser porque digan, mira, no me gustó este juicio, vamos a volver a hacerlo. No puede ser. Si se ganó, se ganó. Si se perdió, se perdió. Pero la ley siempre establece la posibilidad de anular un juicio para volver a hacerlo en caso de grandes fallas, grandes errores de procedimiento, de análisis de la ley, incluso cuando aparecen pruebas posteriores, por ejemplo. En el caso de los carros bomba, yo tuve como prisionero en Yare, cuando fui director, a Walter del Nogal. Pero él no estaba exactamente por el carro bomba, sino por un asesinato. Sí, y él me dijo, hay indicios de que está vivo. Yo le dije, bueno, si consigo una prueba de que está vivo, todos ustedes salen en libertad, porque obviamente no pueden haber asesinado a la persona que está viva. Entonces, este es un caso que si consigues una prueba posterior que desvirtúa el hecho, que lo demuestra, o se juzga a otra persona, y dice, no, fue juzgado fulano de tal por ser el que se metió en la casa y mató a una persona. Y después juzgan a otra persona, y lo juzgan también y dicen, bueno, no puede, cuando fue uno solo, solamente puede juzgar a uno. Entonces son excepciones.
Por eso hay una cosa sacrosanta del derecho que se llama la res judicata, la cosa juzgada. Cuando está una sentencia firme, mira, tiene que bajar Dios a decir que eso tiene que adulterarse. Y por eso están normas muy precisas en el código de cuándo el Tribunal Supremo de Justicia puede anular una sentencia para volver a hacer un juicio. Y eso es limitadísimo, porque es la garantía del Estado de Derecho. Que las pruebas tienen que promoverse en una etapa específica del proceso, que es en la audiencia preliminar, o en el escrito de acusación o en el escrito de la defensa al respecto, y se discuten en la audiencia preliminar si las pruebas se admiten para ser evacuadas o no. La posibilidad de que se presente una prueba después existe, pero quien la presente debe justificar que no la conocía previamente porque no existía, estaba oculta, fue una información que apareció posteriormente, y la otra parte debe tener la oportunidad de revisarla para poder objetarla si es o no admisible y cómo se va a enfrentar esa prueba, especialmente la defensa. O sea, no se puede presentar a la defensa una prueba debajo de la manga porque supone que debe tener la oportunidad de defenderse, porque lo importante en el derecho siempre se ha dicho que es preferible liberar a un culpable que condenar a un inocente. Se ha hecho abuso de esto, pero es el principio que yo mencioné, in dubio pro reo, en la duda, a favor del procesado, para evitar condenar a los inocentes. Por eso siempre el procesado y su defensa deben conocer las pruebas para que puedan objetarlas si es que pueden hacerlo. A veces simplemente las pruebas son lapidarias y no queda más que aceptarlas. Pero debe haber la posibilidad de defenderse. La posibilidad de defensa es esencial al debido proceso y al Estado de Derecho. Sin esa posibilidad de defensa no existe el Estado de Derecho. Sí se puede, pero quien la proponga debe demostrar que no la pudo presentar antes porque no la conocía. Por ejemplo, el fiscal puede decir, se acercó a la fiscalía una persona y nos dio un testimonio y consideramos que este testimonio es importante. Ok, perfecto, entonces se puede presentar, pero debe justificar por qué no lo conocía antes. Y en caso de presentarlo, la defensa tiene derecho a ver, aunque sea el testimonio escrito de la persona, y después se interroga oralmente, como se ve en las películas. Si hay alguna señal de tortura, y si no, describirla y explicar, hubo tortura, estamos denunciando tortura para que se proceda contra los funcionarios, se proteja al torturado. Esto es teoría, pero bueno, es el deber ser, pero es lo que se debe hacer. Uno denuncia la tortura y esa confesión no puede utilizarse. De todas maneras, por principio, las confesiones no se toman a menos que haya muchas otras pruebas que las sostengan. Porque como el procesado está eximido de declarar en causa propia, entonces no está obligado a prestar juramento y lo que diga no debería inculparlo severamente. Claro, la excepción es, por ejemplo, si llegamos a una admisión de hechos y los jueces siempre dicen, bueno, usted admite libremente, usted acepta, y buscan que el procesado afirme reiteradamente que sí fue. Y una vez estuve en encontronazo con el juez porque dije, bueno, a pesar de mi defendido va a admitir culpabilidad, dice, bueno, pero es que si no es culpable, ¿por qué no haga juicio? Yo, señora, sabemos cómo es este país, es preferible que admitamos a Richard y salga en libertad, que es lo que mi cliente quiere. No nos vengamos con filosofía del derecho, vamos a la realidad del derecho. Entonces, pero debe quedar claro que él está confesando por propia voluntad, libremente, aunque ese libremente generalmente es cuando le dicen, si tú no admites hechos, te vas en libertad, si no te quedas 3 años más. Y por supuesto, libremente se quieren ir a su casa. Mis compañeros en Yare 3, los guarimberos, ellos cuando tenían casi un mes detenidos, les dijeron que tenían dos opciones. Admitir hechos y ser sometidos a 3 meses de trabajo comunitario o ir a juicio y permanecer entre 3 y 5 años presos. Ellos dijeron, ¿dónde firmo? La confesión. Obvio. O sea, ¿qué les puedes decir? En muchos casos de los estudiantes cuando eran detenidos, inclusive los que yo defendí en el año 2004, la primera guarimba que muy pocos recuerdan, a finales de febrero, principios de marzo, que duró solo una semana, los expedientes estaban tan mal instruidos que los jueces, salvo uno, decidieron la libertad inmediata y plena de los muchachos, porque decía, es que aquí este expediente no me dice nada, tiene contradicciones, tiene cosas absurdas, salvo
la juez que tocó en el caso que yo defendí, que fueron los llamados guarimberos de Plaza Altamira. Todos los jueces fueron destituidos esa noche, excepto la que llevó mi caso. Y al mes no encontraban cómo sostenerlo y la misma fiscal dijo, mira, aquí no hay nada, yo tengo que liberarlos. Y la fiscal decidió archivar el expediente porque ya le remordía la conciencia, porque se dio cuenta que no había nada. Entonces, todos estos casos se caerían, no solo en la preliminar, en la flagrancia, se caerían en la mayoría de los casos. Y todos ellos deberían recibir la libertad de inmediato, ser indemnizados. Tenemos ahorita el caso de los presos políticos más viejos que hay, que son los policías metropolitanos del 11 de abril. Es que ellos tenían que haber sido liberados en la audiencia de presentación y meter presos a los que los detuvieron, porque eso fue una aberración. Y los pobres hombres tienen 17 años presos, les corresponden medidas alternativas, deberían salir en libertad, pero de inmediato decirles, mira, vete en libertad condicional a tu casa, aunque sea, y no se las dan. Y eso es una de las características del preso político, que se les niega, se inventan delitos, se transforman los hechos, se les niegan los derechos del proceso, se les niegan los beneficios que la ley establece, y ellos son un caso típico. Y el otro, el caso de los Guevara, pero tiene un caso, ellos les han negado cuánto derecho hay. Esa actitud es usual. Ha pasado con todos los presos políticos que han necesitado atención médica y se las han negado o se las han dado muy limitadas. En mi caso, cuando yo descubrí que tenía cáncer o sospeché que tenía cáncer por ver una lesión, bueno, costó Dios y su ayuda, porque ni siquiera el informe mío llegaba al tribunal, tuvo que llegar un fiscal del Ministerio Público de Derechos Fundamentales, por casualidad le comenté y se vino con un médico forense al día siguiente y dijo, sí, esto puede ser cáncer, porque el informe que hicieron en el penal no llegó nunca. Pasó mucho tiempo, no me llevaban al médico, yo tuve que hacer una huelga de hambre para que me llevaran al médico. O sea, eso es usual. Pero todos los que han necesitado atención médica se las han negado de alguna forma. En Yaretrés, el agua que se nos enviaba por cañería venía contaminada. Tanto es así que los presos le decían amibiasis al agua. Con eso te digo todo. Y, por ejemplo, yo sufrí una caída, me lesioné la columna, me negaron atención médica y por las condiciones de reclusión yo debí ser operado 2 veces en la columna porque iba a quedar inválido. O sea, porque no había forma, y era simplemente las condiciones en las que uno estaba, ¿no? me estaban dejando inválido. Y te puedo decirlo, el caso mío, porque lo vi, lo sé al detalle. Lo que vi en Yara de mis compañeros presos políticos, de la condición allá. Y lo que yo digo, lo pueden repetir en cualquier cárcel. O sea, la historia mía no es única. Lo que pasa es que cuando yo hablo de la mía, nadie me la va a poder refutar porque yo la vi. Y si yo digo, no, es que hubo un caso en la cárcel tal, van a decirme, ¿será verdad o mentira? Bueno, yo hablo de la que no pueden refutarme. Pero es que en todas las cárceles hay un caso similar de falta de atención médica, de condiciones totalmente insalubres. Saludos a todos, nos vemos en el próximo.